El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, junto a la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, realizaron el cuarto Foro de Gestión y Desarrollo Educativo Rural en el Hotel Casino Internacional, con el fin de celebrar el bicentenario de la Independencia de Colombia y el centenario de Norte de Santander, para rescatar la identidad nacional y asimismo promover los valores de niños y jóvenes del sector rural. Este foro lo hemos preparado todo el año con los niños y los jóvenes rurales, enseñándoles a manejar nuevas metodologías, entre ellas la metodología de escuela nueva. En esta metodología los niños y los jóvenes construyen conocimiento y se van entusiasmando y apropiando de esas nuevas tecnologías que les va a permitir responder a las exigencias de la sociedad que estamos viviendo, que es una sociedad globalizada pero vivida desde el sector rural. Planteamos la necesidad de que el maestro rural y todos los maestros pues asuman la perspectiva del bicentenario y del centenario del departamento con tres preguntas fundamentales. Una pregunta es, ¿qué sucedió realmente en ese hito histórico, en esos hitos históricos? O sea, la pregunta sobre qué sucedió, qué pasó realmente. La pregunta número dos es, ¿cómo nos la han contado a través del tiempo? Es decir, la historiografía. Y la pregunta número tres es, ¿cómo la quieren los niños? ¿Cómo la quiere la sociedad de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué las tres preguntas? Porque primero es auscultar en las fuentes, ir a los elementos que dejaron esas sociedades que pasaron ya, que nos han precedido. Es decir, la memoria, las fuentes documentales, la historicidad como tal. Segundo, revisar los discursos a través del tiempo, porque la historia nos la han contado con intereses de partido, intereses políticos, intereses de gobiernos, intereses de programas especiales. Y los jóvenes de hoy quieren una historia muy dinámica, quieren una historia lúdica, una historia con todas las herramientas posibles, con la internet, con los dibujos, con las presentaciones, con las más media y todo eso. Pero al mismo tiempo quieren ser ellos mismos los protagonistas de ese conocimiento, de tal modo que como tesis central del proceso está fusionar, relacionar, vincular las prácticas del conocimiento, las prácticas científicas, es decir, el oficio del historiador, ejecutando la disciplina, los métodos de la historia, con las prácticas pedagógicas. Entonces, los maestros, los niños, usando la internet y todas las herramientas posibles en el manejo de la información y de las fuentes, van a ser ellos mismos los constructores, los hacedores de ese conocimiento y lo van a convertir en un saber vivencial. Y ese será el soporte de la formación de la identidad de los pueblos. Y en este caso la identidad como colombianos, la identidad como norte santanderianos, porque vamos a tratar los 100 años del departamento, trazar el horizonte de fuentes y de preguntas y de elementos para que todos conozcamos la historia del departamento, los niños conozcan la historia de su departamento y de su localidad, y por supuesto la historia de la nación. Nos estamos haciendo la pregunta sobre cuál es la escuela que necesita el campo colombiano, y si es posible en las actuales condiciones construir esa escuela, y la necesidad de que los docentes reflexionen sobre la importancia de entender que no es lo mismo escuela rural que escuela urbana, que lo rural ocupa un lugar muy importante en la sociedad y que tiene un lugar específico que no es simplemente una construcción para llegar a ser mundo urbano, sino que tiene una especificidad, una cultura, pero que en el fondo poder construir una escuela rural requiere una opción ética de los docentes. Por eso la pregunta es por la pertinencia, es decir, cómo construir una escuela pertinente en el campo, y eso significa una escuela que sea capaz de dar respuesta a las necesidades del campo, construir un proyecto de futuro para estas personas que viven en el campo y construir las propuestas pedagógicas y metodológicas para que eso sea posible. La educación rural tiene una profunda crisis, y una profunda crisis porque todas las últimas reformas educativas que se vienen haciendo, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque hemos vivido desde 1986 una ola de nuevas leyes de educación en el mundo, se han hecho 144, 45 en el mundo, 27 en América Latina. El mundo está en un momento de cambio educativo muy profundo, y uno de los grandes problemas es que no encuentran salidas para la escuela rural.
La escuela rural es una paria en el proyecto de educación y escuela de la sociedad globalizada. Bueno, hay que construir la propuesta. No hay propuesta, hay algunas cosas que se mueven, la propuesta de escuela nueva, algunos elementos que han tratado de dar respuesta, pero los cambios han sido tan vertiginosos y a tales velocidades que no tenemos respuestas. Y estamos construyendo respuestas y estamos tratando de construir las alternativas, pero es un camino de construcción.